abra su Biblia ahí en el Salmo. Vamos a leer un Salmo y vamos a estar leyendo algunas citas. Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Aleluya. Dice la Escritura así, mis amados: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Vamos a leerlo nuevamente. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Quiero compartirles, hermanos, este mensaje en forma de una pregunta. ¿Cómo se supone que el cristiano debe de reaccionar ante la situación actual? De eso quiero hablarles en estos minutos, mis amados hermanos. Si hay algo, mis amados, que los cristianos necesitamos saber, es que, como dijo el doctor R.C. Sproul, no hay ni una sola molécula en este universo que esté suelta, totalmente libre de la soberanía de Dios. Es lo que nosotros debemos saber de entrada, mis amados hermanos. Es lo que necesitamos saber. No hay ni una sola molécula en este vasto universo que esté suelta, totalmente libre de la soberanía de Dios. Dios todo, absolutamente todo, lo controla. Como dice el Salmo que acabamos de leer, su reino domina sobre todo, sobre todo. En pocas palabras, hermanos, Dios tiene el absoluto control de todas las cosas que están pasando, sucediendo en este mundo, en este momento. Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se supone que el cristiano debe reaccionar ante la situación actual, la pandemia, el COVID-19, el colapso de las finanzas, la inestabilidad de los gobiernos? ¿Cómo es que nosotros como cristianos debemos reaccionar ante todo esto? Hay unas reacciones que desgraciadamente, hermano, están fuera de la voluntad de Dios. Hay reacciones que están fuera de la voluntad de Dios y que desgraciadamente las estamos viendo hoy en día. Y lo más triste es que aún entre cristianos y ministros, por ejemplo, algunos cristianos reaccionan con escepticismo. ¿De qué manera? No creyendo, no creen lo que está pasando. Esa es la reacción de muchos, que todo lo que está pasando es un cuento, que todo lo que está pasando no es verdad, es mentira. Reaccionan con escepticismo. Ellos creen que es obra de los gobiernos para lograr sus fines, para controlarnos, para destruir las economías, que es obra de los gobiernos. Otros apuntan que son actos de conspiración. Todo lo que está sucediendo, no creen.
Ellos piensan que todo lo que está pasando del COVID es mentira, que todo es obra de los gobiernos, que son actos de conspiración. Y como no creen en ello, por eso actúan, en segundo lugar, con irresponsabilidad. Actúan con irresponsabilidad. ¿De qué manera? Ignorando las medidas sanitarias que los expertos en salud nos han recomendado hacer. Bueno, ellos ignoran todo eso, se rebelan contra las autoridades, hacen todo ello, y con ello lo único que provocan es que la enfermedad se esparza, mis amados. Porque una cosa sí es real, la enfermedad es real. Hay personas que han atravesado por ello, personas que se han muerto, pastores que se han muerto, pastores que están pasando por ello, mis amados. Es real. Que desgraciadamente la estén usando para otros fines, bueno, ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero la enfermedad es real. Eso es una realidad. Ha llegado hasta los ejidos. Y muchas personas, muchos cristianos no creen. Y como no creen, no, es que eso, esto es aquello, son los gobiernos, actúan con irresponsabilidad, andan en los centros comerciales sin cubrebocas, tocando aquí, tocando allá, en medio de toda la gente, se rebelan contra la autoridad. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que la enfermedad se esparza. Ese es el problema. Así que unos actúan con escepticismo, otros con irresponsabilidad, y otros se llenan de temor. Se llenan de temor. Ahora bien, el temor o miedo en sí mismo no es malo, hermanos. No es malo. Dios puso ese instinto en nuestras vidas como un mecanismo de protección. Como un mecanismo de protección. El problema está cuando el temor o miedo se apodera de nosotros. Se apodera de nuestras vidas y pasamos de tener temor o miedo a ser paranoicos. A ser paranoicos, es decir, empezamos a mirar el COVID-19 o la pandemia por todos lados. Por todos lados. No queremos salir para absolutamente nada. No queremos ir allá o ir acá. Nos enclaustramos. O sea, sí podemos salir, pero con las medidas necesarias. Sí podemos salir, pero con las medidas necesarias. Entonces nosotros, el miedo se apodera, empezamos a ser paranoicos, nuestra actitud, mirar COVID por todos lados, y los efectos de tal comportamiento, hermano, son palpables. ¿Qué pasa? Nos aislamos de medio mundo. Nos aislamos de medio mundo. Por eso muchos negocios han cerrado, por ende la economía ha colapsado. Por lo mismo, querido. O sea, tiene que ver, como lo vamos a ir viendo, un equilibrio. Es verdad, tenemos que salir, continuar con nuestra vida, pero con precaución y con medida, tomando las medidas necesarias que los expertos nos han indicado. Dios es el que nos protege. Hermanos, no nos están prohibiendo predicar, no nos están prohibiendo las autoridades ni el Estado que nosotros proclamemos la palabra, bendito Dios. Lo único que nos están pidiendo es pues guardar nuestras vidas, tomar las precauciones necesarias. Eso es lo que nos están pidiendo. Ya si nos dijeran que no prediquemos más, que no abracemos más,
que no abracemos más de Cristo, bueno, entonces ya nuestra reacción sería diferente a como nos lo están pidiendo hoy en día. Lo único que nos están exigiendo es que hagamos caso a las medidas sanitarias. Es todo lo que nos están pidiendo, porque se preocupan por las familias. Es todo lo que nosotros debemos hacer. Entonces, ¿cómo se supone que el cristiano debe de reaccionar ante la situación actual? Bueno, en primer lugar, nosotros como cristianos debemos saber, en primer lugar, que Dios es soberano. Que independientemente lo que la gente piense de conspiración, de que es obra del gobierno, de que es obra de las farmacéuticas, de que es aquí, es allá, independientemente de todo, bueno, si fuera el caso, es porque Dios lo ha permitido. Porque ningún gobierno va a actuar fuera de la voluntad de Dios. Dios es el que gobierna, mis amados, y aún los que gobiernan los hace como cosa vana, como dice el profeta Isaías. Él quita, Él pone. Y si esto que está sucediendo nos afecta, es porque Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido con un propósito, para su gloria, para su alabanza, propósito que Él conoce. Y nosotros debemos de confiar en esa soberanía, de saber que Él sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? Me gusta cómo define A.W. King la soberanía de Dios. Él dice, hace una pregunta primero, dice, ¿qué queremos decir con esta expresión de la soberanía de Dios? Bueno, queremos decir la supremacía de Dios. Supremacía de Dios. Que Dios es rey, que Dios es Dios. Eso es, hermano. La supremacía de Dios, la grandeza de Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, que está por encima de todo, que Él es el Altísimo, que Él hace todo conforme a su voluntad, donde en las huestes de los cielos y en los habitantes de la tierra. Él hace su voluntad arriba y Él hace su voluntad abajo, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Eso es lo que dice Daniel 4:25. Usted puede corroborarlo. Que Dios hace su voluntad en las huestes del cielo como en los habitantes de la tierra. Y nadie puede decirle o reclamarle, ¿qué haces? Decir que Dios es soberano es declarar que Él es omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra. De modo que nadie, hermano, escuche bien esto, nadie puede hacer fracasar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistirse a su voluntad. Ese es el Dios que servimos y Él es nuestro Padre. Tal es el Dios de la Biblia, mis amados hermanos. Nadie va a hacer fracasar el consejo de Dios. Nadie va a impedir sus propósitos, ni nadie se va a resistir a su voluntad. Ese es el Dios soberano. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñoreará de las naciones. Él se enseñorea, levantando reinos, derrumbando imperios, y Él determina el curso de las dinastías según a Él le agrada. Es lo que debemos de saber en primer lugar. ¿Cómo debemos reaccionar? Yo debo de reaccionar sabiendo que Dios es soberano.
Decir que Dios es soberano es declarar que solo Él es poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Tal es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que servimos, mis amados. Él es el alfa y la omega. Es lo que dice Apocalipsis 1:8. Yo soy, hablando Cristo, el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Ahora dice el alfa y la omega. ¿Y qué es alfa y qué es la omega? Bueno, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Es la última. Corresponden a la primera y a la última letra del alfabeto griego. Ahora, un alfabeto es una forma ingeniosa de almacenar y comunicar conocimiento. Eso es lo que es un alfabeto. Bueno, Cristo, mis amados, es el alfabeto supremo y soberano. ¿Por qué? Porque no hay nada fuera de su conocimiento. Nada hay fuera de su conocimiento. Así que no existen factores desconocidos para Él. Dios todo lo sabe. Él es todopoderoso. También se puede traducir como el omnipotente, que es la omnipotencia de Dios, que es lo que recalca la omnipotencia de Dios. El poder supremo de Él sobre todos los acontecimientos cataclísmicos, el poder supremo de todo lo que está pasando, mi amado hermano. Un poder que va más allá. Él ejerce control soberano sobre toda persona, objeto y suceso, de tal forma que ni siquiera, mis amados, como lo leyeron al principio, una molécula en el universo está fuera de su control. Está fuera de su control. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos afirmar que el Dios de la Biblia es totalmente soberano. Él controla, hermano, Él controla las cosas más microscópicas de su creación. Aún los virus, Él tiene el control de todas las cosas. Jesús dijo allá en Mateo 10:29, ni siquiera un pajarillo cae a la tierra sin permiso de vuestro Padre. Ahora, un pajarillo en aquel tiempo era considerado algo de poco valor, algo insignificante, por así decirlo, algo insignificante. Bueno, Dios dice, bueno, algo insignificante no cae a tierra sin que Dios lo permita, sin que Dios lo permita. Nosotros conocemos la historia de Mateo 8:27, también Marcos 4 la narra, cuando los discípulos se adentran al mar de Galilea y se desata una tormenta. Nosotros vemos ahí a Cristo en la embarcación, en una travesía marítima. Él está cansado y está en un profundo sueño, dormido. Había tenido horas, días agotadores en su ministerio y estaba acostado cuando de repente empieza a azotar, y el texto habla de que una gran tormenta, algunos dicen que era un maremoto, y las aguas entraban a la barca, que eran olas enfurecidas, y Cristo estaba ahí dormido. Y dice la palabra de Dios que los discípulos lo despertaron. No tienes temor que perecemos. ¿Y qué dice la Escritura, mis amados hermanos? Que cuando Cristo se levantó, después de reprender a sus discípulos, dice la Escritura que le dijo a esa
tormenta calla y enmudece. Ahora, ¿usted se imagina un maremoto, un huracán, una tormenta? Probablemente uno pensaría, se fue calmando paulatinamente, no. El texto griego nos dice que cuando Cristo dijo calla y enmudece, inmediatamente cesó y se hizo gran bonanza. En ese acto, en ese momento, cuando Cristo pronuncia la palabra calla y enmudece, en ese momento se detuvo. Por ello los discípulos expresaron: ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es este? Por eso, hermanos, debemos afirmar esta verdad en nuestro corazón, anclarla y descansar en ella, practicándola en nuestro diario vivir. Dios está en control de todo, aún de los fenómenos naturales y virales que nos puedan matar. Dios tiene el control. Entonces, ¿cómo se supone que yo debo de reaccionar ante todo? Debo reaccionar, hermano, llevando a mi corazón el saber que el Dios que yo sirvo es un Dios soberano que tiene el control de todo lo que está pasando. Y el perfecto amor echa fuera el temor. De esa manera debo de reaccionar y reaccionaré. Que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Y nuestro siguiente punto es tener la convicción que Dios obra a nuestro favor. ¿Sí? En segundo lugar, Dios obra a nuestro favor. Miren lo que dice Génesis 50:20, hablando a José. Usted sabe la historia de José. Usted sabe lo que le pasó a José, lo que hicieron con él sus hermanos. Bueno, mire lo que dice él en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. José le dice eso a sus hermanos. Quisieron matarme, quisieron dejarme en esa cisterna, me vendieron. Ustedes pensaron mal contra mí. Y luego dice José, mas Dios lo encaminó para bien. ¿No le parece un versículo conocido en el Nuevo Testamento? Romanos 8:28. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, a ustedes, para salvarlos a ustedes. Esto que ustedes me hicieron a mí, esta maldad que cayó sobre mí, todo este tiempo, estos años de calamidad, bueno, Dios los cambió. Por eso a sus hijos le puso a Manasés y a otro Efraín, porque Manasés dijo: Dios me hizo olvidar. ¿Qué cosa? Todo lo que le pasó. Y Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, a esa tierra donde fui vendido. Ahí en esa tierra Dios me hizo fructificar. José entendía la soberanía de Dios. Comprendía, hermanos. Entonces tenemos que saber que Dios obra para nuestro bien. Mis amados hermanos, ¿de qué sirve decir o creer que Dios es soberano si al final de cuentas Él no es un Dios bueno? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve predicar el poder de Dios, su soberanía, su grandeza, si en resumidas cuentas pues Él no es bueno? No tendría sentido. Pero nosotros, cuando vamos a la Escritura, ¿qué es lo que encontramos?
Dice el Salmo 33:5, Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de qué? Escucha, hermano, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Y la palabra ahí que se traduce por misericordia es la palabra amor fiel. Dios ha sido fiel. Dios manda agua sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre todo. Sobre todo, hermano. Así que habla de amor fiel, de su fidelidad, de su bondad y de su gracia. Por su gracia, por su misericordia, usted y yo no hemos sido consumidos. Nuestra nación no ha sido consumida, nuestro estado. Porque déjeme decirle, hermano, que tenemos mucho para ser consumidos por la ira de Dios. Pero Dios en su misericordia es paciente. Hemos dado muchos motivos, pero Dios en su misericordia es paciente. Hermano, todo lo que Dios hace y ordena es de acuerdo con su propia voluntad. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ordena, todo lo que Él hace, lo hace con sentido, con propósito, de acuerdo a su propia voluntad. Como dice Romanos 11:36, porque de Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. ¿Se da cuenta, hermano? Porque de Él, dice Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas que hay. A Él sea la gloria para siempre. Hermano, ese es nuestro Dios. Él es la fuente de todo. Él es la fuente de todo, incluyendo nosotros mismos. Si vivimos es por Él. Si nos movemos es por Él. Si tenemos lo que tenemos es por Él. Alguien podrá argumentar, no, es que es mi capacidad. ¿Y quién te la dio? Es Dios. Es por mi fuerza. Sí, así dijo Nabucodonosor. ¿Y cómo le fue? ¿No es esta la gran Babilonia que yo hice con la fuerza de mi majestad? Y usted sabe la historia de lo que le pasó por no darle la gloria a Dios. No, mis amados hermanos, todo lo que tenemos es por Él y para Él. Es por Él, por el poder, hermano. Es por el poder de Dios que sustenta las leyes del mundo en que vivimos. Es Dios. Y Dios lleva a cabo todas las cosas para la gloria de Él mismo. Para su gloria, para su alabanza, para su adoración, para su majestad. No para nosotros, no. La gloria es de Dios. El Dios Todopoderoso, hermano, merece nuestra alabanza. Porque su voluntad es perfecta y agradable. Perfecta y agradable. Y a pesar, mis amados hermanos, de que nosotros, criaturas infinitamente inferiores a Él, podríamos no entender sus decretos y acciones, como dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables sus juicios. En ocasiones, hermano, no entendemos las cosas de Dios, pero basta con confiar. Basta con confiar, porque al final Dios será ya lo justo en todo lo que hace y Él se glorificará. Hoy día muchos dicen que Dios no ha sido fiel a sus promesas.
se atreven a cuestionar a Dios. Muchos. Que Dios no ha sido fiel a sus promesas. Lo mismo le dijeron a Pedro, allá en su segunda carta, capítulo 3, versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Aquellos burladores de los que habla esa epístola, ¿dónde están? Porque desde que durmieron nuestros padres, desde que se hizo la creación, todo sigue igual, no ha pasado nada. Y Pedro les responde con argumentos sólidos, haciéndoles ver su total ignorancia y al mismo tiempo mostrándoles la misericordia de Dios. Es lo que Pedro les hace ver en los primeros versículos de esa carta. Además, mis amados hermanos, de la veracidad de Dios, además de la fidelidad y misericordia de Dios, sabemos que a los que aman a Dios, según sus propósitos, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Como se lo dice, la vida de José es un verdadero ejemplo. Por eso dijo Cristo en Mateo 10:28, por tanto, como dijo Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo. No tengan temor. Mis amados hermanos, que nuestro único temor sea el temor a Dios. El temor y el respeto a Dios. Que ese sea nuestro temor. Así que en segundo lugar debemos saber, en primer lugar dijimos que debemos reaccionar sabiendo que Dios es soberano. Debo reaccionar de esa manera hoy. Tengo que entender que Dios es soberano. Él sabe lo que está haciendo. Y en segundo lugar, de todo lo que Él hace, Él obrará a nuestro favor. A nuestro favor obrará. Él se glorificará. Y en tercer último lugar, hermano, sabiendo los dos primeros puntos, Dios nos manda a que seamos responsables. A que seamos responsables. Téngame paciencia, hermanos. Le voy a decir lo siguiente. Dios nos manda a que seamos responsables. La fe no es ignorancia irracional. Eso no es fe. La fe no es ignorancia irracional. La fe es conocimiento en la esperanza. Se lo vuelvo a repetir. La fe no es ignorancia irracional. La fe es conocimiento en la esperanza. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que la fe nos da esperanza en el conocimiento de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas en nuestra vida y en todo el universo. Eso es lo que hace la fe. La fe nos da esperanza. ¿En qué pongo mi esperanza? La fe a mí me da esperanza. No es conocimiento irracional, no. Me da esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que me da la fe? El conocimiento de Dios. ¿Y cuál es ese conocimiento de Dios? Que Él tiene control absoluto de lo que pasa en mi vida, de lo que pasa en el mundo entero y de lo que pasa en todo el universo. Eso es fe. Ahora bien, pero eso no significa que debamos de comportarnos de manera irracional. No, voy a abrir la iglesia. Al cabo, ¿Dios no es poderoso? ¿Acaso Dios no tiene el poder para protegerme de la pandemia? No, hermano, si usted no viene a la iglesia, no tiene fe. No, hermano, eso es irracional. Y no debemos de actuar así. Entonces, porque soy Dios, porque Dios me cuida, Dios me protege, voy del seguro social sin cubrirme con mi boca ni mi nariz, sin protección alguna, voy a ir y a deambular por todo lugar. Al cabo Dios me cuida. No, hermano, eso es irresponsabilidad.
Eso es irresponsabilidad. No, nosotros tenemos fe y esperanza en el conocimiento de Dios, de que Él tiene el control en mi vida, lo que pasa en mi familia, lo que pasa en mi comunidad, lo que pasa en mi país, en el mundo entero y en todo el universo. Pero ese conocimiento y esa fe y esa esperanza no significa que yo sea irresponsable. No significa eso, hermano. Tenemos la responsabilidad de escuchar a los expertos de salud. Esa es nuestra responsabilidad. Tengo fe, tengo esperanza en el conocimiento de Dios, pero también tengo que ser responsable y escuchar a los expertos de salud. Debemos como lo exige el sentido común y la razón, hermano. Debemos tomar las medidas necesarias para reducir riesgos e infecciones. Hay que usar el cubrebocas cuando se lo indique. Hay que usar gel antibacterial cuando sea necesario. Hay que mantener nuestra distancia. No salga de casa si no hay necesidad. Esa es nuestra responsabilidad. Jesús dijo: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aunque el texto, es verdad, se refiere al costo de seguirlo a Él, no obstante el principio, hermano, es el mismo. La fe no anula la razón. O sea, tengo que ser racional, tener sentido común. Debemos tener las medidas de precaución para evitar contagios y pérdidas innecesarias. Esa es la manera, hermano, como debemos reaccionar ante la situación actual de crisis sanitaria y financiera. De esta manera: número uno, Dios es soberano. Dios es soberano. Mi fe y mi esperanza descansan en el conocimiento de eso. Dios es soberano. Número dos, y como sé que Dios es soberano, Él tiene el control de todo, y todo lo que pase en mi vida me ayudará para bien, porque Él me ama. Y como Él me ama, yo lo amo. Número tres, voy a ser responsable. Escuchar también lo que me dicen las autoridades, los expertos de salud, y seguir adelante. De esa manera debemos reaccionar. Por eso ha habido muchos casos de infección, aún en iglesias, porque ministros no han hecho caso. No han hecho caso. Es verdad, hermano, tenemos un Dios poderoso, pero no debemos de actuar de una manera irracional. Debemos hacer caso a las autoridades sanitarias. ¿Qué dice el profeta Isaías? Allá en su capítulo 45, verso 5. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay quien salve. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, para que sepas que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa el bienestar y crea la calamidad. Yo soy el Señor el que hace todo esto. ¿Y qué dijo Cristo allá en Mateo 10, verso 29? ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis vosotros, no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. En eso debemos confiar. Recuerden, mis amados hermanos, no se mueve nada
en esta tierra y en este vasto universo sin que el Padre lo permita. Él es nuestro temor, Él es nuestra esperanza y Él debe de ser nuestra confianza. Que aprendamos a poner estas cosas en práctica en nuestras vidas, hermanos, y Él nos ayudará a seguir adelante. Que Dios le fortalezca con esta palabra en su vida y le ayude a continuar firme en el Señor, confiando en Él sin ser irracional, hermano. Sin ser irracional. Debemos sí, confiar, tener fe, confiar, tener confianza, esperanza en Él, pero también debemos ser responsables. Ser responsables. Amén. Bueno, mis amados hermanos, así como está usted, vamos a orar